La paz del Señor Jesús para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Gracias al Dios Todopoderoso que de nuevo podemos estar aquí, conectados a través de este medio virtual para compartirles la gloriosa palabra del Señor, tener un tiempo de compañerismo, de comunión. Mi saludo para nuestros hermanos en Cristo en Versalles, Medellín. Qué bueno es nuestro Dios. Estamos en un tiempo de oración, de compañerismo, de amistad. A mis hermanos aquí en Versalles, Medellín, quiero agradecerles por sus oraciones. Ustedes están orando por nosotros continuamente, intercediendo por esta familia pastoral. Nosotros también estamos orando por ustedes para que el Señor les guarde, les proteja, les bendiga. Y quiero decirles, mis hermanos, que estamos agradecidos con ustedes por su generosidad, por su apoyo, por identificarse con nosotros en este momento difícil. Gracias, hermanos, por ser fieles al Señor. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, les provea, les añada bendición cada día. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame ricas bendiciones. Nuestro Dios es bueno y Él no nos va a dejar tirados, no nos va a dejar abandonados. El Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él suplirá toda necesidad, conforme a sus riquezas, conforme a su generosidad. Nuestro Dios es bueno. Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, Salmo número 2. Estamos estudiando un tema precioso que se llama Cristo en los Salmos. Tema fascinante que nos edifica, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos ayuda a creer más en Cristo Jesús. Salmo número 2, verso 1 al verso 12. Dice la palabra del Señor: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermoso salmo, qué gloriosa es la palabra del Señor. Que el Señor nos hable, que el Señor nos edifique con su poderosa palabra. En la ocasión anterior estuvimos estudiando y meditando acerca del Salmo número 1, donde descubrimos que Cristo es el varón bienaventurado.
porque no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 2. Este salmo es muy hermoso y de un gran contenido cristológico y escatológico también. El Salmo número 2 presenta a Cristo como el Rey ungido. Escuche bien, el Salmo 2 presenta a Cristo como el Rey ungido. Y entonces, para ver a Cristo como el Rey ungido, necesario leer el Salmo 2 y otros pasajes que tienen conexión, otros contextos. Y vamos a ver en este Salmo 2 primero a Cristo como el Dios manifestado en carne. Mire lo que dice el verso 7. Yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Aleluya. Mirando este pasaje de la Biblia en otra versión, dice, palabra de Dios para todos. Y el rey elegido dice, déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Gloria al Señor. Qué hermosa es esta palabra. Qué gloriosa es esta palabra. Aleluya. Fíjese que en el Salmo 2 se habla de la palabra hoy. Se habla de un día. Hoy es un día. Y ese hoy de este salmo se refiere a un día en la historia cuando Cristo Jesús se manifestó en carne. Ese hoy se refiere al día en que Cristo vino manifestado en carne a este mundo. Se refiere a la manifestación de Dios en carne, porque la manifestación de Dios en carne es un hecho real dentro de la historia de la humanidad. Usted puede discutir conceptos, ideas, pero usted los hechos jamás los podrá discutir. Y es un hecho que Cristo Jesús fue manifestado en carne. Ese es un hecho glorioso. Entonces, ese hoy del Salmo 2 se refiere al día cuando Dios, que es Espíritu, descendió al vientre de la Virgen María para manifestarse en carne al mundo y traernos la salvación y hacer la gran obra de la redención en la cruz del Calvario, como lo anunció el ángel Gabriel a la Virgen María, según Lucas capítulo 1, verso 26 al 35 y luego el 37. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella se turbó cuando le vio por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Oído, iglesia de Cristo. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Nuestro Dios es todopoderoso. Tiene todo dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. En este anuncio que el ángel le hizo a María, entonces se habla de la concepción milagrosa. Aquí el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, como algunos suponen, sino que el Espíritu Santo es la manifestación poderosa de Dios, que es Espíritu, y vino sobre María para actuar en ella. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Entonces, el que vino sobre la Virgen María para manifestarse en carne fue el mismo Dios que es Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay una expresión muy hermosa, muy bella, cuando el ángel le dice a María: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Aleluya. Esta es una expresión muy delicada para referirse a la intervención divina, pues hace una directa alusión a la forma como Dios en el Antiguo Testamento se había manifestado en forma de nube, cubriendo la tienda del encuentro, esto es el tabernáculo de reunión, y en especial el arca de la alianza. Según Éxodo capítulo 25, verso 21 y 22 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. También lo dice Éxodo 40, versos 34 al 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Aleluya. En Levítico 16, verso 2, también dice la Escritura: dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Oh, gloria al Señor. Los lectores de la Biblia conocemos que el propiciatorio era una tapa de oro que tenía dos querubines que fueron labrados a martillo para cubrir el arca de la alianza. A esa tapa de oro con los dos querubines, uno mirándose enfrente de otro, se llamaba propiciatorio. Y entonces, así como la presencia gloriosa de Dios en forma de nube cubrió el tabernáculo en el desierto y el templo en Jerusalén, y cubrió el propiciatorio para el Señor hablar de en medio del propiciatorio, asimismo esa presencia gloriosa de Dios, que es Espíritu, cubrió a la Virgen María.
para manifestarse Dios en carne. Y como consecuencia de esa intervención divina, María quedó encinta. Y entonces aquí vienen unos títulos o unos calificativos que se le dan a la manifestación de Dios en carne. Y están acompañados de unos verbos, que es el verbo ser y nacer, conjugados en tiempo futuro. Mire cómo dice Lucas capítulo 1, 31 al 35, que leíamos ahora. Y ahora concebirás, esto está en futuro, en tu vientre, y darás, está en futuro, a luz un hijo, y llamarás, está en futuro, su nombre Jesús. Este será grande, está en futuro, y será llamado Hijo del Altísimo, eso es futuro. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, futuro. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, eso es futuro. Y su reino no tendrá fin, eso es futuro. Ahora el verso 34 dice, y el ángel, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Preguntó lo que iba a acontecer en futuro. Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso estaba en futuro, apenas iba a acontecer. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está en futuro porque apenas iba a acontecer. Por lo cual también el santo ser que nacerá, está en futuro, será llamado Hijo de Dios. Mire que todos estos términos están en futuro. ¿Por qué están en futuro? Porque el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, como hombre, como hijo, no existía. El Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es el plan secreto de Dios. El Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es el plan futuro que Dios tenía de manifestarse en carne. Escuche bien esto. Por eso la Biblia no habla en ninguna parte de sus páginas de un Hijo eterno. Porque el Hijo no es eterno. El Hijo tuvo un origen en el cumplimiento del tiempo y también en esa función de Hijo va a tener un final. Ahora bien, mire, las palabras hijo y eterno son contrarias entre sí, chocan. Porque ¿a qué se le llama eterno? A lo que no tiene principio, ni tiene fin. Mientras que ¿a qué se le llama hijo? Se le llama hijo a lo que es concebido, que es engendrado, que es gestado y que es nacido. O sea, que tiene un principio. Y Cristo como hombre fue engendrado. De eso es que está hablando el Salmo 2, verso 7. Yo publicaré tu decreto. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ese hoy se refiere al día en que Dios se manifestó en carne. Cristo como hombre fue engendrado, no creado. Como falsamente lo enseñan por ahí los testigos de Jehová, que Cristo fue la primera criatura que Dios creó antes de crear todas las cosas. Falso, no es verdad. Cristo no fue creado, fue engendrado, que es diferente. Y Cristo como Dios no fue engendrado como hombre, porque Cristo como Dios es eterno. Cristo como Dios no tiene principio, no tiene comienzo, no tiene origen, no tiene final. Antes Él es el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas. Oh, gloria al Señor. Bendito su nombre sea para siempre.
Y notemos bien que nunca se dijo de ningún ser humano nacido de mujer, nunca se le llamó santo ser. Estos títulos son aplicados solamente a Cristo. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Eso solamente se aplica a Cristo Jesús, revelando así que Cristo no fue concebido de forma ordinaria, como suelen ser concebidos todos los seres humanos. Cristo Jesús no tuvo un padre humano. Por esto Cristo no heredó una depravación, una naturaleza pecaminosa, caída, que son características propias del ser humano. Esa naturaleza caída es transmitida por el varón en el momento del engendramiento y la concepción. Cristo no heredó naturaleza pecaminosa del Adán caído, porque Cristo no desciende del Adán caído. Cristo no es de esta tierra, Cristo es del cielo. Gloria a Dios. Como está escrito en Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25 dice: Ahora bien, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes de que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. José, su marido, que era justo, que no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dice: He aquí que la Virgen concebirá y quedará encinta y dará a luz un hijo, y pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Aleluya. Jesús quiere decir Dios salva. Jesús quiere decir Salvador. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué lo quiere salvar Dios a usted, querido amigo? Lo quiere salvar de sus pecados. ¿De qué nos salvó a nosotros los creyentes del Evangelio? Cristo nos salvó de nuestros pecados. Nos salvó de la condenación eterna. Nos salvó de las garras del Satán. Y todavía nos salva. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En Primera de Juan capítulo 5, verso 18, hay algo muy interesante que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo sabe usted que usted ha nacido de Dios? Que no practica el pecado, que no hace lo malo, que hace lo bueno, lo que le agrada a Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo Jesús es el que fue engendrado por Dios como hombre, y Él es nuestro guardador, nuestro protector, y el maligno no le toca. Alabanzas al Señor. Esto para los que les da miedo de los demonios, miedo del diablo. Ay, hermano, ahí viene el diablo. Ay, hermano. Y los demonios, hermano, en la casa hay demonios. Ay, hermano. Y ven demonios por toda parte y les da temor. No, hermanos, si Cristo es nuestro guardador, Él nos protege, Él no permitirá que el maligno nos toque. Bendito el Señor. De modo que la procedencia de Cristo
es divina en cuanto a su deidad, pero es humana en cuanto a su humanidad. La procedencia humana, pero no quiere decir que fue engendrado por un descendiente de Adán, sino que es humana porque Él se manifestó en carne. Por eso, Hijo de Dios es una designación de quién es el Hijo o de qué es el Hijo. El Hijo es Dios manifestado en carne. El Hijo no es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es Dios manifestado en carne. Alabado sea nuestro Dios. En el vientre de María sucedió la concepción, la gestación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue lo que nació. No nació el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y Él que es Espíritu no nace, porque Dios es eterno. Lo que nació de María no fue el Espíritu Santo. Lo que nació de María fue la manifestación de Dios en carne. Porque incuestionablemente ninguna mujer embarazada da a luz un espíritu. Cuando una mujer está en embarazo y da a luz, pues da a luz a un bebé, da a luz a un hijo, a un cuerpo. Y eso es lo que ocurre al nacer Cristo como hombre de María. Entonces surge una pregunta aquí bien interesante. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo allá en las entrañas de María? O sea, ¿cómo se manifestó Dios en carne? Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo vino sobre María y la cubrió con su sombra. El poder del Altísimo actuó y ella quedó encinta. Eso es lo que la Biblia dice. Especular de ahí en adelante más ya es como entrar en un terreno escabroso, es entrar a decir lo que la Biblia no dice. Porque lo que sucedió en María fue un milagro. ¿Y qué es un milagro? Es la alteración o la suspensión de las leyes naturales. Por eso un milagro no tiene explicación. Buscar la explicación a un milagro, pues es desconocer el milagro. Y la manifestación de Dios en carne es un milagro. De tal manera que nosotros tenemos que usar los términos bíblicos que aparecen en la Biblia para hablar de ese milagro. Dios fue manifestado en carne. Si usamos términos extrabíblicos y cosas que nos imaginamos, ahí es donde viene la confusión, la controversia. Y ahí es donde se va a entrar a decir lo que la Biblia no dice. Es importantísimo evitar decir lo que la Biblia no dice. Es mejor decir lo que la Biblia sí dice. Entonces necesitamos entender bien que la manifestación de Dios en carne es un milagro glorioso, extraordinario, obrado por Dios que es Espíritu Santo. Así que lo que nació de María es lo que la Biblia describe como el Hijo de Dios. O sea, la manifestación de Dios en carne. Cuando usted en la Biblia lea las frases, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, Hijo del Bendito, unigénito Hijo, Hijo del Padre, no se refiere a la segunda persona de la Trinidad, porque Dios no es una Trinidad. Dios es uno solo y uno su nombre. Hijo de Dios y esas demás expresiones que tienen que ver con Hijo relacionado con Cristo, se refiere a la única manifestación de Dios en carne. Oh, gloria al Señor. Entonces, no se refiere a Dios porque Dios no nace. Dios no puede nacer porque Dios es espíritu, Dios es eterno. María es la madre del Hijo, no la madre de Dios. No la madre de Dios. Porque fíjese bien, María vino a existir 4000 años después de Adán. ¿Cómo va a ser la mamá de Dios? Si Dios es antes. ¿Usted va a ser primero el hijo que la mamá? No, María no es la madre de Dios. María es la madre del Hijo.
de la manifestación de Dios en carne. Ahora bien, Dios es el creador y el salvador de María y de toda la humanidad. Y María misma lo reconoció. Mire, Lucas capítulo 1, verso 46 al 50, lo dice. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mire que María está llamando a Dios su Salvador. ¿Y dónde estaba ese Dios Salvador? Estaba manifestado en carne en su vientre. Estaba manifestado en carne como hombre. Dice María: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las naciones, todas las generaciones me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aleluya. Entonces observemos bien que ese Dios Salvador, en su manifestación en carne como hombre, se estaba gestando en el vientre de María para nacer como hombre a los 9 meses. De modo que lo que María llama Dios mi Salvador tiene una relevancia muy grande. Porque si la Virgen María, siendo una mujer justa, piadosa, que halló gracia ante los ojos de Dios, necesitó de un Salvador, y ella no puede salvar a nadie, porque el único que salva es Cristo. Solo hay un Salvador, ese Salvador es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Entonces, si la Virgen María necesitó un Salvador, ¿no necesitaría usted un Salvador? ¿O usted mejor que la Virgen María? ¿Quién es usted para no necesitar un Salvador? Todos los descendientes de Adán necesitamos un Salvador. Nadie puede salvarse por sí mismo. Por ahí los gnósticos y por ahí también las teorías de la nueva era y todo eso dicen: tú te puedes salvar a ti mismo. Falso. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret. Y María es la mujer más bienaventurada de todas las generaciones, no porque fue virgen, porque todas las mujeres han sido virgen en algún momento de su vida. María es la mujer más bienaventurada entre todas las mujeres porque ella halló gracia ante los ojos de Dios, y ella es la madre del Salvador. Ella es el vaso que el Cristo Dios escogió para manifestarse en carne al mundo y hacer la gran obra de la salvación. Y notemos bien que entonces la Escritura nunca antes en el Antiguo Testamento menciona la frase Hijo de Dios. Esa frase solo se menciona a partir del momento en que Cristo como hombre va a ser concebido en el vientre de María. Antes de la manifestación de Dios en carne no se menciona esa frase Hijo de Dios. Entonces la Biblia habla del Hijo de Dios y lo describe y revela quién es Él, pero nunca habla del Dios Hijo. Ojo, una cosa es decir el Hijo de Dios y otra cosa es decir el Dios Hijo. Eso no existe en la Biblia. Esos son términos que usan por ahí los trinitarios, porque creen en la Trinidad y se refieren al Hijo y lo llaman el Dios Hijo, pero eso es un error. La Biblia habla del Hijo de Dios. No se puede hablar del Dios Hijo, porque hablar del Dios Hijo es decir que Dios nació y Dios no nació. Cristo como Dios no nació, no nace. Cristo como hombre sí nació, como hombre nació. Si decimos que Dios nació, tendríamos que buscar a los abuelitos de Dios. Pero Dios no tiene abuelitos.
porque Dios no nació. El Cristo Dios es eterno, es infinito, es absoluto, es espíritu. Dios no tiene principio ni fin. Él es el origen o la causa de todas las cosas. Todas las cosas en Él comienzan y todas las cosas en Él terminan. Bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesús. Entonces, aquí viene algo bien interesante. Lo que sucedió en el vientre de María fue un milagro extraordinario. La manifestación de Dios en carne es un milagro glorioso. Y fue allí en el vientre de María que Dios, que es espíritu, preparó su cuerpo, manifestándose en carne, para entrar en este mundo. Porque solo hay una manera de entrar en este mundo, y es naciendo de mujer. Y el Dios de la gloria, para hacer la obra de la redención, entonces se manifestó en carne para nacer como hombre, para nacer de mujer. Como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí hay algo muy glorioso. El milagro no es como la Iglesia Católica lo anuncia o lo dice, que el nacimiento de Jesús, el Cristo, de la Virgen María, fue así como los rayos del sol que pasan a través de un cristal sin mancharlo, sin romperlo, sin infamarlo, y que María siguió siempre virgen después del parto, que María fue virgen antes del parto, eso está bien, pero que fue virgen durante el parto y después del parto y para siempre virgen. No, eso sí no es verdad, porque la verdad es que la Biblia no lo enseña de esa forma. Hay que decir las cosas como la Biblia las dice, como la Biblia las enseña y no como las tradiciones de los hombres las dicen. Por eso Cristo también dijo: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios enseñando como doctrina mandamientos de hombres, tradiciones de los hombres. Y el Evangelio no se basa en tradiciones de los hombres. El Evangelio se basa en las declaraciones de Dios, en las declaraciones bíblicas. El Evangelio se basa en la manifestación de Dios en carne. Ahora bien, el milagro no fue tanto el nacimiento de Cristo, sino la concepción virginal en el vientre de María. Porque no es un milagro que una mujer en embarazo dé a luz un hijo. Eso es lo natural. Que la mujer que está en embarazo llega el momento en que tiene que dar a luz. Y si no da a luz, pues entonces hay que hacerle cesárea y sacarle el bebé y nace el bebé. Pero en sí un milagro, que en sí es el milagro glorioso, en sí el milagro es que una mujer siendo virgen, sin tener relaciones con ningún hombre, sin intervención de la ciencia médica como ahora ocurre con la fertilización in vitro, porque en los días de María no había fertilización in vitro, o sea, fecundación en el vidrio, eso no existía en ese tiempo. Entonces es un milagro que una mujer virgen tenga un bebé en sus entrañas y que ese bebé haya sido engendrado por el Espíritu Santo, no por ningún otro hombre. Ahora bien, la señal de la manifestación de Dios en carne fue la concepción virginal de María, como lo había anunciado el profeta Isaías cuando dijo: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Jesús el Cristo es el único que ha entrado en este mundo de manera sobrenatural, o sea, de manera milagrosa, y es el único que ha salido de este mundo de manera sobrenatural. Mire bien, fue engendrado por su Espíritu Santo
Y en el momento de partir de este mundo, se fue separando de sus discípulos y de la tierra, se fue yendo hacia el cielo de su gloria. Eso es un milagro. Aleluya. Ahora, también a la manifestación de Dios en carne, Pablo la llama aquel varón. Aquel varón. Cuando el Salmo 2, verso 7 dice, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se refiere a Cristo como aquel varón que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces dice Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oiga bien, queridos amigos, el Dios de la gloria manda a todos los hombres en todo lugar. En Medellín, en Antioquia, en Colombia, en Suramérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa, en África, en Oceanía. El Dios de la gloria manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha designado o ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Cuál varón? Cristo Jesús, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Alabanzas al Señor, bendito es su nombre para siempre. Esto nos revela que Jesús, el Hijo de Dios, es un varón perfecto en todo el sentido de la palabra, es decir, con cuerpo humano, alma humana y espíritu humano. Porque el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el advenimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Aleluya. Fíjense que en el Edén, ¿qué se perdió en el Edén? Un hombre totalmente. Y para rescatarlo, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba otro hombre, completo, cabal. No podía ser medio hombre o medio Dios, sino que el Cristo en su humanidad tenía que ser un varón perfecto, el cual es Jesús en los días de su carne, pero en su deidad el Cristo tenía que ser el mismo Dios. O sea, tenía que ser divino para poder salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón por la cual Cristo Jesús es Dios, porque solo Él puede salvar de los pecados. Si Cristo no fuera Dios, no podría salvarnos de nuestros pecados. Y nosotros damos testimonio que Cristo nos ha salvado de los pecados, nos ha libertado de los pecados, nos ha perdonado los pecados, ha echado sobre sus espaldas nuestros pecados y los ha sepultado en el fondo de la mar. Algunos amigos preguntan, yo que he sido tan malo, que he cometido cosas tan terribles, ¿será que Dios me puede perdonar? Claro, Dios puede perdonar porque Él fue manifestado en carne, vino como hombre para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ese hoy del Salmo 2, verso 7, yo te he engendrado hoy, se refiere al hoy, al día en que Cristo como Espíritu Santo, como Dios, vino sobre María para manifestarse en carne. Ahora hay otro hoy en Lucas capítulo 4 verso 16 al 21 con relación a Cristo, que dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Ese hoy de Lucas capítulo 4 también tiene relación con el hoy del Salmo 2, verso 7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y este hoy fue un día en la historia de la humanidad. Ese hoy se refiere al día en que Cristo entró en la sinagoga de Nazaret, cuando fue enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Esto es el Evangelio. Ese hoy para Cristo comenzó hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años se está predicando el Evangelio. Hace casi 2000 años se está anunciando libertad a los oprimidos por el diablo. Hace casi 2000 años se está dando vida eterna a los muertos en el pecado. Hace casi 2000 años las buenas noticias de salvación están siendo predicadas por todo el mundo. Pero ya ese tiempo que ahí se le llama el año agradable del Señor, ese tiempo está finalizando. Por eso, mi amigo, arrepiéntase, entregue su vida a Cristo, bautícese en el nombre del Señor Jesús, obedezca la palabra de Dios, viva en santidad. Iglesia de Cristo, vamos a vivir en santidad, porque este tiempo de gracia está terminando. Ahora, regresando al Salmo 2, encontramos que en el Salmo 2 no solamente habla de la manifestación de Dios en carne, también habla del Rey ungido, Cristo como el Rey ungido. ¿Cómo presenta el Salmo 2 a Cristo? Lo presenta como el Dios manifestado en carne y lo presenta como el Rey ungido. Salmo 2, verso 1 al 4, mire cómo dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Bendito sea el Señor. Estos textos, estos versos se refieren al Rey ungido, a Cristo como el Rey ungido. ¿Cuándo fue ungido Cristo? Fue ungido en el Jordán, una vez que fue bautizado por Juan. ¿Con qué fue ungido? Con el Espíritu Santo y con poder. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17 lo dice. Entonces vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Jesús se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Entonces, Cristo en el Jordán es la revelación del Padre manifestado en carne. Cristo en el Jordán es el testimonio que Dios da
acerca de que Cristo es su Hijo, es decir, es su manifestación en carne. Como está escrito también en Primera de Juan capítulo 5, verso 10 al 12. Escuche cómo dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de sí mismo como Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en sí mismo como Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así lo dice en la nueva versión purificada de la Biblia. Así que es bien importante que entendamos que Cristo antes del Jordán es completamente Dios. Que Cristo no recibió su deidad en el bautismo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, como algunas falsas doctrinas dicen. Que Cristo comenzó a ser Cristo a partir del bautismo. No, si Cristo ya era Cristo desde antes del bautismo. Eso es lo que dice Lucas, capítulo 2, verso 8 al 10. Cuando dice el ángel mensajero a los pastores: he aquí os doy buenas nuevas, que será de gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está el hoy del Salmo 2:7. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese hoy fue el día en que Cristo, como hombre, nació de María la Virgen, para traernos salvación, para traernos vida eterna. Entonces, cuando Cristo cumplió los 30 años como hombre, vino para cumplir toda justicia, es decir, todo lo que decía la ley acerca del rey, acerca del sacerdote y acerca del profeta. ¿Qué decía la ley? Que para ser rey tenía que ser ungido. Para ser profeta tenía que ser ungido. Para ser sacerdote tenía que ser ungido. Antes no podía ejercer ninguno de esos ministerios. Ningún sacerdote, ningún rey, ningún profeta, pues podía ejercer ese ministerio sin ser llamado por Dios. Y hubo un caso especial, en el caso de Eliseo, que fue llamado y fue ungido por Elías. El sacerdote, por ser descendiente de sacerdotes, no por eso podía llegar derecho al altar y comenzar a ejercer su ministerio sacerdotal. No, él primero tenía que ser lavado, tenía que ser vestido, tenía que ser ungido y esperar a que tuviera esa edad de los 30 años para empezar su ministerio. Los sacerdotes, antes de ejercer ese ministerio en el santuario, tenían que ser lavados, tenían que ser vestidos, tenían que ser ungidos, tenían que ser rociados con la sangre de la expiación por sus pecados. Eso está descrito en Levítico capítulo 8, verso 1 al 36. Y cuando pasaban por ese proceso, ahí sí podían acercarse al santuario y ejercer el ministerio, pero no antes. Entonces, cuando Cristo fue a comenzar su ministerio, primero tuvo que ser bautizado por Juan en el Jordán, y luego tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo y con poder, cumpliendo así la ley de Moisés. Porque Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el profeta que había de venir al mundo, o sea, el verbo hecho carne, y Cristo es el verdadero rey que vino. Aleluya, y de eso está hablando el Salmo 2, que Cristo es el verdadero rey. Cristo es el rey ungido. Aleluya, el pueblo judío no ha creído en él.
El pueblo judío no creyó que Jesús de Nazaret es el rey ungido. Lo rechazaron, lo crucificaron, y por eso ve que Cristo les dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿A quién van a recibir los judíos y a quién va a recibir el mundo entero? Pues al anticristo, porque no creyeron en el Cristo que vino hace casi 2000 años. Pero gracias al Señor que conmigo hay una iglesia preciosa que hemos recibido, que hemos creído en el Cristo verdadero, en el verdadero Rey ungido, en Jesús de Nazaret, y Él nos ha dado esta grande salvación. Alabado sea su nombre para siempre. Volviendo al Salmo 2, verso 1 al 4, mire esta escritura. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Entonces, esto tiene una referencia al Calvario. Esto tiene una referencia a Cristo como el Rey ungido en su humillación. Porque Cristo fue ungido como verdadero Rey, pero primero tuvo que ir al Calvario. Cristo en su humillación fue al Calvario. Cristo en su humillación, contra Él se reunieron los reyes, o sea, los principales de los judíos, los gobernantes. Se reunieron contra Él los sacerdotes de los judíos. Se reunieron contra Él una cantidad de personas del pueblo judío, porque lo rechazaron. Y el apóstol Pedro hizo referencia, y los discípulos de Cristo hicieron referencia a ese salmo, a ese amotinamiento de gente, a ese consultar contra el Rey ungido, en Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Fíjese en esta oración que hicieron los discípulos del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Que no hablaran más en el nombre de Jesús. Que les prohibían que hablaran en el nombre de Jesús. Los azotaron, los hirieron y luego los pusieron en libertad. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios diciendo: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta santa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es esto. Entonces, ese amotinamiento del Salmo 2, verso 1 al 4, ese consultar unidos contra Cristo, ese levantamiento de los reyes de la tierra, se está refiriendo
a la obra de Cristo en el Calvario. El romper sus ligaduras, el echar sus cuerdas. Y no entendían que era el Cristo de la gloria llamándolos, atrayéndolos así, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, porque el Dios de la gloria, el Todopoderoso, vino manifestado en carne, vino como hombre, vino como humano. Bendito el Señor. Entonces de eso habla ese salmo, de la humillación del Rey ungido. Pero ahora mire, en la conclusión del Salmo 2, verso 4 al 6 y verso 8 al 9. Mire cómo dice: el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos, de los que lo rechazaron, de los que lo crucificaron, de los que no obedecen al Evangelio. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea que viene un momento de ira para esta tierra. Pero ahora habla de la exaltación del Rey ungido y dice: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¡Oh, aleluya! ¡Qué glorioso es este Salmo 2! Mire, no solo habla de Cristo manifestado en carne, no solo habla de Cristo como el Rey ungido en su humillación, sino que también habla de Cristo como el Rey ungido en su exaltación. Cristo, el Rey ungido en su exaltación, la exaltación del Rey ungido. Como Rey ungido ha de reinar sobre el monte Sión, o sea, Jerusalén. Ha de reinar desde ahí sobre toda la tierra 1000 años. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Fíjese, Cristo, cuando venga en su segunda venida, viene como el Rey ungido exaltado. Y no viene así como algunos se imaginan, que va a venir a darles abrazos y besitos a la gente. No viene con misericordia, no viene con gracia, no viene con amor, no viene con ternura. Cristo en su segunda venida viene con ira, viene con vara de hierro, viene con vara de hierro para reinar y regir a las naciones, para desmenuzar las naciones como vasija de alfarero. Viene entonces el Rey de Gloria a reinar, viene con ira, hablará con su furor. Cristo en su segunda venida ya no hablará de arrepentimiento. Cristo como el Rey ungido en su exaltación ya no hablará con misericordia, ya no hablará con gracia, ya no hablará con amor, sino que hablará con furor, hablará con ira, turbará con ira. Desde el monte Sión reinará Él sobre la tierra 1000 años y su iglesia reinaremos con Él. El verso 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Recordemos que Cristo antes de ascender al cielo dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. Por eso Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y a Él le pertenecen todos los reinos del mundo. Él los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzará. De eso habla Apocalipsis capítulo 12, el verso 5. Fíjese bien, Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Hablando de la nación de Israel, dice: y ella dio a luz un hijo varón, ese es Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones
y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está hablando de la ascensión de Cristo en su primera venida después del Calvario, pero también está hablando de ese reino poderoso que Él establecerá sobre la tierra en su segunda venida. También de esto habla Apocalipsis, el capítulo 19. Fíjese cómo dice por allá en el verso 1 al 15, 1 al 16, mire cómo dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Claro, nadie más conocía eso, porque la manifestación de Dios en carne era un misterio que solo él conocía, hasta que él lo reveló. Oiga esto, y estaba vestido de ropa teñida en sangre. Estaba hablando de su manifestación en carne. Y su nombre es el Verbo de Dios, porque el Verbo fue hecho carne. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Alabanzas al Cristo vivo, alabanzas al Cristo de poder. Qué gloriosa es su palabra. Entonces el Salmo 2 nos presenta a Cristo como Dios manifestado en carne, que fue engendrado como hombre. El Salmo 2 nos presenta a Cristo como el Rey ungido en su humillación, pero también nos presenta a Cristo como el Rey ungido en su exaltación. Y concluye con un hermoso consejo para todos nosotros. Salmo 2, verso 10 al 12, dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación. Jueces de la tierra, servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Oh, gloria al Señor. Hermanos, lo mejor que podemos hacer es ser prudentes. Cristo lo dijo: he aquí yo os envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El creyente del Evangelio debe ser prudente. Por eso hay que permanecer guardados en las casas, no andar por ahí en la calle exponiéndose. Admitid amonestación. Amonestación es consejo, es enseñanza. Amonestación no es regaño. Amonestación es instrucción para que nos corrijamos en lo que estamos fallando y agrademos a nuestro Dios. Esto está dirigido a todos los reyes del mundo, a todos los presidentes de las repúblicas, a todos los gobernantes, a todos los alcaldes. Lástima que los intereses de estos señores son otros. Qué tristeza, y rechazan el Evangelio. Qué tristeza. A ellos les espera la ira de el Rey ungido en su exaltación. Qué tristeza. Hermanos míos, Iglesia de Cristo, ¿qué nos toca ahora hacer a nosotros? Servir al Señor con temor y alegrarnos con temblor. A pesar de que estamos viviendo un momento de tensión mundial, un momento crítico, difícil, aún así nosotros en Cristo podemos alegrarnos,
podemos servirle a Él, podemos ser fieles a Él, podemos honrarle a Él, no por miedo, sino por amor, por gratitud. Sí es verdad que la ira de Dios va a venir sobre este mundo, pero nosotros estamos siguiendo a Cristo por amor y por gratitud, y porque le hemos conocido a Él. Y somos bienaventurados porque confiamos en Él. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aleluya. Este es Cristo en los Salmos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, así hemos llegado al final de nuestro programa, Cristo en los Salmos. Al final de esta meditación vamos a tener unas palabras de oración. Vamos a dar gracias al Señor porque esta palabra nos alienta, nos fortalece, nos alimenta, nos edifica. Mis amados hermanos, Iglesia Preciosa de Versalles, seguimos comprometidos con Dios y con ustedes. Oremos al Señor. Señor Jesús y Dios de los cielos, te damos gracias por venir manifestado en carne para hacer la gran obra de la redención. Gracias por estos tesoros de sabiduría, de gracia, de conocimiento que nos estás entregando a través de tu palabra para alimentar nuestra alma, para fortalecernos, para estar más convencidos y seguros de a quienes que hemos creído. Gracias, Señor, por hacer de nosotros tus hijos, por darnos la esperanza de la vida eterna y de participar en tu reino glorioso. Señor Jesús, que este mensaje que ha sido enseñado vaya al corazón de muchas personas en todos los lugares del mundo, para que los pecadores se arrepientan, se conviertan y tú los salves, y para que tu iglesia cobre nuevos ánimos, se edifique. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Tú eres el único Dios manifestado en carne. Tú eres el Rey ungido que fuiste al Calvario en tu humillación, pero eres el Rey ungido que vienes en tu exaltación por segunda vez con gran poder y gloria para reinar con tu iglesia sobre la tierra 1000 años, y luego estaremos contigo en tu reino eterno. Guarda tu iglesia aquí en Versalles, cada hermano, cada hermana, y en todo el mundo donde tu nombre es invocado. Protege tu pueblo en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga, les guarde, los proteja. Quiero decirles que los amo a todos en el amor de Cristo. El Señor les bendiga.